Hola, ¿qué tal? En primer lugar, quiero agradecer al doctor Enrique Cázares Nieto y a todo su equipo por su amable invitación y la organización de las jornadas en estos difíciles tiempos de pandemia. En esta ocasión, mi tema es la imposibilidad matemática de la fórmula del peso de Robert Alexy para optimizar el principio de proporcionalidad. Para ello dividiré mi exposición en dos partes. En la primera parte hablaré de la relevancia de la ley de ponderación de Robert Alexy y en la segunda parte hablaré de los errores que tiene la fórmula del peso y por qué no puede optimizar el principio de proporcionalidad. La diferencia estructural, lógica y semántica de los conceptos norma, principio y regla son el punto de partida para cualquier teoría general de los derechos fundamentales. Por ello, las contribuciones de Robert Alexy a la cultura jurídica han alcanzado un amplio y merecido reconocimiento internacional. En particular, su ley de ponderación es un punto de referencia. La teoría general de los derechos fundamentales de Robert Alexy es una teoría que se ha consolidado en el derecho constitucional de diversos estados y diversos organismos internacionales. En el dominio de la ciencia del derecho, representa una arquitectura epistemológica cuidadosamente diseñada para reproducir los equilibrios y sutilezas del principio de proporcionalidad aplicado en múltiples tribunales constitucionales. La teoría jurídica de Robert Alexy ha sido reconocida como una iniciativa destacada, robusta, para ponderar conceptos axiológicos sutiles con un alto nivel de abstracción, de gran complejidad, expresados como principios jurídicos que activan comportamientos, actitudes, respuestas y emociones en lo más profundo de la psique humana. En México, la prueba o test de proporcionalidad es un parámetro estándar de control que garantiza la constitucionalidad. En primer lugar, la legalidad por la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del proceso. Y en segundo lugar, la interpretación pro hominem por la obligación del Estado de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. Según Alexy, la ley de ponderación se puede dividir en tres pasos. En el primer paso es necesario definir el grado de insatisfacción o afectación de uno de los derechos. Luego, en el segundo paso, definimos la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario. Finalmente, en un tercer paso, debemos definir si la importancia de la satisfacción del derecho opuesto justifica la restricción o no satisfacción del otro. Para estructurar estos pasos, Alexy propone su fórmula de ponderación a la que denomina la fórmula del peso, a cuyos elementos será frecuente la alusión durante este video. En adelante, I y J se entenderán como subíndices. A continuación, analizaremos el desempeño de la fórmula del peso de Robert Alexy, representada por la variable GPIJC, que debe ser ponderada como parte de un ejercicio de control de constitucionalidad sobre una determinada medida apelada bajo revisión. En la siguiente figura, representamos un esquema conceptual de la fórmula del peso de Robert Alexy que ilustra la escala triádica asociada a esta fórmula para ponderar el grado de restricción o afectación de los principios o derechos fundamentales, es decir, la intensidad del control judicial, y por otro lado se detalla la escala epistémica para evaluar la seguridad o certeza material de la medida concreta. Alexy llama WI al peso concreto no relativo, es decir, la importancia del principio PI determinado por el producto IPIC por GPIA. La apreciación de la necesidad de la medida apelada, SPIC, con respecto a otra alternativa, se realiza mediante la aplicación de la escala epistémica. En cuanto al denominador de la fórmula, encontramos los parámetros correspondientes al principio al que se enfrenta PJ, que en su connotación legal son recíprocas en el proceso de ponderación
WPJC y GPJA. Las variables SPJC, representada la valoración de la necesidad de la medida apelada, no necesariamente en relación recíproca con SPIC, su par en el numerador. Sobre este efecto, Alexis señala que P1 and P2, and that is very important, when taken together, that is, as elements of a single system, proscribe the use of M. This shows that the principle of suitability is nothing other than an expression of the idea of Pareto optimality. En la interpretación de Alexis sobre el razonamiento del Tribunal Constitucional Federal Alemán, se espera que una pequeña restricción de IPIC refleje una reafirmación o mejor aún, un aumento en la realización de PJ respecto a SPIC y SPJC, ante la necesidad de la medida judicial apelada que valore la citada Corte Constitucional respecto a PI y PJ a través de la escala epistémica. Alexis afirma que cuando mayor sea la intervención de un derecho fundamental, mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan la intervención. En la segunda parte de la ley del peso lleva el predicado de epistémica, porque no se basa en la importancia material específica de las razones que sustentan la intervención, sino en su calidad epistémica. Según Alexis, los subprincipios expresan la idea de optimización relativa a las posibilidades fácticas y jurídicas. Expresamente, Alexis señala que el subprincipio de idoneidad o adecuación no es otra cosa que la expresión óptima de la idea de Pareto. Y por ello, de aquí se desprenden diversos problemas que analizaremos a continuación. En primer lugar, sobre la especificación y diseño, no existe una clara especificación de la fórmula del peso cuando se requiere ponderar más de dos principios o derechos en colisión. En segundo lugar, y más importante, el subprincipio de idoneidad no aparece explícita y paramétricamente en la fórmula del peso, por lo que es necesario activarlo como parámetro primordial del juicio de ponderación constitucional. La valoración de la certeza epistémica en la fórmula del peso, SPIC y SPJC, se ubica en el dominio de la teoría de probabilidad, ya que en realidad se trata de estimar la incertidumbre acerca de la necesidad de la medida en revisión. Según Alexis, el rango de la escala va de seguro hasta no evidentemente falso. En la fórmula del peso se condiciona la escala a solo tres valores, 0.25, 0.5 y 1, como una escala ordinal. Sin embargo, en la teoría de probabilidad, el espacio de probabilidad abarca el intervalo entre 0 y 1. Es decir, un evento aleatorio como es el grado de certeza o su complemento de incertidumbre respecto de la necesidad de la medida apelada puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. De aquí el requerimiento de incorporar en el proceso de valoración epistémica una función técnica de asignación de probabilidades. Las escalas ordinales representan un orden, pero no estructuras algebraicas. Por ejemplo, la escala de Mohs de dureza mineral representa la dureza de los minerales desde 1 ligero hasta 10 duro, pero carece de significado empírico para la igualdad entre intervalos o razones entre dichos números. Limitación que no tienen las escalas cardinales. Las escalas ordinales representan un orden, pero no estructuras algebraicas. En la teoría de medición y de optimización, tanto como en el análisis de decisiones, se emplean preferentemente escalas cardinales por su naturaleza algebraica. En este contexto, la ponderación de los derechos fundamentales mediante la fórmula del peso de Robert Alexis, empleando escalas ordinales, pues carece de total sentido matemático para poder optimizar el principio de proporcionalidad.
Con respecto al teorema de imposibilidad de Arrow y el óptimo de Pareto, debido a la intransitividad natural de las decisiones humanas, en el proceso de ponderación no es posible aplicar el óptimo de Pareto como lo propone Robert Alexy. No ayuda la influencia del trabajo psicológico de S.S. Stevens, quien podría haber encontrado una escala cardinal para el fenómeno de comparar dos tonos entre sí, al preguntar a ciertos sujetos cuál entre dos notas de referencia se acercaba más a otra determinada. Es obvio el parecido, o mejor aún, esto se identifica con una bien conocida línea del pensamiento que viene de Pareto, quien justifica la utilidad cardinal sobre la base de comparaciones ordinales de cambios entre dos vectores de bienes. Al analizar diversos métodos de construcción de índices sobre relaciones de preferencia social, tales como la regla de la mayoría, el método de la ponderación de alternativas o la regla de la dictadura, esta última derivada del teorema de imposibilidad de Arrow, se encontró que cuando concurren las siguientes condiciones, existen al menos tres alternativas de decisión, hay un número finito de personas que deben expresar sus preferencias, hay una regla de decisión F que determina cada n tupla de preferencias, la llamada regla de preferencia social, y dicha regla satisface el principio de Pareto y el de independencia de alternativas irrelevantes, entonces debe haber una dictadura que condiciona las decisiones de estas personas. En este caso, tal dictadura es la escala triádica de Robert Alexy. Finalmente, como conclusión de esta exposición, es muy importante mencionar que se requiere un modelo de ponderación y optimización conjunta del principio de proporcionalidad, lo que hace indispensable definir con mayor precisión y operatividad la noción y alcances del término optimización, el cual adquiere connotaciones más rigurosas y pragmáticas en el dominio de la teoría del análisis de decisiones.